¿Qué tal estáis, socios? Ha llegado el momento de sacar nuestro carnet para acreditarnos como socios y así poder hablar de la película de la semana. En esta ocasión, y aprovechando que quedan muy poquitos días para el estreno de la tercera entrega de la saga de Animales Fantásticos, damos un repaso a las anteriores, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, y Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald, para estar un poquito al día de todos esos detalles importantes que nos harán falta para comprender esta tercera entrega. ¿Tenéis ganas de hacer ese repaso y estar preparados para el estreno inminente de Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore? Pues sed bienvenidos a Jurassic Park. Y comenzamos, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, 133 minutos para mayores de 7 años y perteneciente al género de aventura fantástica. Nueva York, 1926. Newt Scamander, tras haber sido expulsado de Hogwarts años atrás, comienza su viaje alrededor del mundo en su afán por descubrir nuevas especies de criaturas fantásticas, reunir todo su conocimiento en un libro y convertirse así en magizoólogo. Al llegar a Nueva York, se produce una confusión entre la maleta de Newt y la de Jacob Kowalski, un panadero que acaba de llegar de la guerra. Esta confusión causará problemas en la ciudad que deberán resolver juntos antes de que llegue a oídos del MACUSA, el mágico Congreso de los Estados Unidos. Paralelamente, conocerán a la presidenta de este congreso, Serafina Pickery, a las hermanas Porpentina y Queenie Goldstein, y al poderoso auror Percival Graves. Asimismo llegará a sus oídos que en Europa el mago oscuro Grindelwald está comenzando a causar problemas en la comunidad no mag, como se refieren los estadounidenses a los no mágicos, a los muggles, y la propia comunidad mágica. ¿Y qué es lo más importante de esta cinta? Pues primero, que Gellert Grindelwald realmente está infiltrado en los Estados Unidos a través, atención, spoiler, del personaje de Percival Graves. Y por otro lado, la historia de Credence y su origen mágico. Es un niño mago al que han reprimido su talento mágico, a través de abusos psicológicos y físicos. Y esto produce que se cree un obscurus, es decir, una energía oscura, parasitaria, que puede manifestarse de manera violenta y destructiva. Y lo más destacable para mí de esta cinta es la revelación de Gellert Grindelwald. En un principio conocemos al personaje de Percival Graves, interpretado maravillosamente por Colin Farrell, y luego descubrimos que realmente es una tapadera y que él es Gellert Grindelwald, interpretado por el magnífico y camaleónico Johnny Depp. Personaje que al final de la cinta es capturado, finalmente, por el MACUSA. Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald, 134 minutos, para mayores de 7 años y perteneciente al género de aventura fantástica. París, 1927. Newt Scamander, junto a Tina y Queenie Goldstein y Jacob Kowalski, viajarán hasta Europa con el fin de detener las graves amenazas que está llevando a cabo Grindelwald. El mago oscuro ha conseguido escapar, y para detenerlo, Albus Dumbledore pide ayuda y colaboración a Newt, quien no sabe los graves peligros a los que deberá enfrentarse en esta tarea. Ahora el mundo mágico se encuentra más dividido que nunca, no solo entre magos y muggles, sino entre la propia comunidad mágica, que deberá unirse para hacer frente a un mal que amenaza con destruirlo todo. Con la ayuda de personajes tan ilustres como Nicolas Flamel y con el descubrimiento de ciertas tramas familiares, tendrán que hacer frente incluso a un problema más grave aún: la lealtad. Lo más importante de esta cinta, pues bueno, la aparición de Albus Dumbledore, que intenta pararle los pies a Gellert Grindelwald, un viejo conocido suyo, del que se separó hace muchísimos años, y por otro lado el reclutamiento por parte de Gellert Grindelwald de seguidores afines con sus ideales y la declaración abierta de guerra tanto al mundo mágico como al muggle.
Lo más destacable, en mi opinión, de esta cinta es la aparición de Albus Dumbledore, un Dumbledore más joven del que estábamos acostumbrados en la saga de Harry Potter, interpretado magníficamente por Jude Law. Es el Dumbledore joven que todos como audiencia teníamos en mente y hubiésemos soñado, porque de hecho para mí Jude Law clava el personaje de ese Albus Dumbledore que tanto me gusta, del Albus Dumbledore original, interpretado por Richard Harris, tanto en La Piedra Filosofal como en La Cámara Secreta. Y también, pues, el descubrimiento del origen de Credence, el desarrollo de dónde viene él, quién es su familia. Todo eso también me parece muy destacable de esta segunda película. Así que, como resumen, los datos más importantes que tenemos que tener en mente antes de poder visionar esta nueva entrega este viernes 8 de abril son los siguientes. La aparición de Gellert Grindelwald en Estados Unidos a través del personaje de Percival Graves y que fue capturado con la ayuda de Newt y sus amigos. La historia de Credence, que es algo bastante importante, ese tema del Obscurial, todo esto. La aparición de Albus Dumbledore en escena para resolverlo todo y así también el desarrollo de la vida de este personaje, que seguramente vamos a ver mucho más en esta nueva película, ya que incluso el título es Los secretos de Dumbledore, ¿no? El reclutamiento por parte de Grindelwald de sus seguidores y el descubrimiento de que Credence realmente no era quien parecía ser y ese engaño, ese artificio que parece que hay detrás para convertirlo en un miembro de la familia Dumbledore, ¿no? Digamos que eso es lo más importante, porque en esta última entrega que se va a estrenar creo que se va a desarrollar muchísimo más y lo va a dejar todo más claro. Vale, y ahora, ¿por qué no podemos hacer este programa sin entrar en esa polémica, ¿no? La polémica de la saga, bueno, polémicas, porque tiene tantos frentes abiertos ya. Pero, ¿qué es lo que ocurre con Animales Fantásticos? ¿Por qué no termina de gustar? ¿Por qué no termina de encajar con la audiencia? Pues vamos a intentar enumerar los problemas de esta franquicia. Los problemas más evidentes de esta franquicia son el guión, falta de solidez en la narración, descuidos con el canon, falta de profundidad en el mundo mágico, en el universo mágico, y abuso del fanservice para querer solventar todo lo mencionado, con lo cual la consecuencia es empeorarlo todo aún más, empeorar estos propios problemas. Incluso podríamos enumerar ciertos errores que han llevado a la audiencia a este malestar y a esta falta de interés por la franquicia por parte de los fans. 1. McGonagall en 1927. Según su biografía, Minerva McGonagall nació en 1935 y no llegó a dar clases en Hogwarts hasta 1956. ¿Cómo es posible que esté en esa época? Un error de esta magnitud es lo que hace perder interés por parte de los fans en el mundo mágico. Y ya sé que me vais a decir que, bueno, ha podido utilizar un giratiempo tal. Sí, se puede solventar así, pero hasta ahora no lo han hecho. Y realmente salimos muy decepcionados, los que conocemos la historia, salimos muy decepcionados del cine con esto. Así que ojo con estos errores de canon garrafales. 2. Despido y sustitución de Johnny Depp en el papel de Grindelwald. Mezclar la vida personal del actor con su arte, con su talento, con su trabajo, me parece un error garrafal. Esa persona puede tener diferentes casos abiertos en la justicia, pero eso no debería interferir en su trabajo cuando realmente ni siquiera se ha llegado a un veredicto. Es decir, nadie había condenado a este actor a nada. De hecho, finalmente él ha ganado el juicio, el caso. Él ha sido el que ha ganado el caso, y sin embargo él ha sido despedido tanto de la Disney, porque tenían pensado hacer una nueva entrega para Piratas del Caribe, como de Warner Bros., que tuvieron a bien pagarle su
trabajo sin haberlo terminado. Había rodado unas cuantas escenas, pero no había acabado de rodar todo su trabajo. Y Warner Bros. Le invitaba a salir de la compañía y de la película pagándole su sueldo íntegro. Evidentemente, porque había un contrato firmado y si lo incumplían, él podría haber denunciado incluso a Warner Bros., ¿no? Entonces decidieron darle su sueldo, es decir, mira, te vamos a pagar como si lo hubieras hecho, pero por favor, vete. Me parece muy mal por parte tanto de Warner como de Disney, porque me parece una actitud hipócrita y que quiera acercar a esta sociedad actual, que porque sea actual no significa que tenga razón. Y comete muchos errores. Pero bueno, dejemos esto de lado porque con esta polémica podría estar horas hablando. 3. Inclusividad. Otro tema muy polémico del que podría estar hablando largo y tendido. El afán de J.K. Rowling por sumarse al carro de lo políticamente correcto, según la sociedad actual, no ha servido para nada. Es decir, ha hecho lo contrario, ha acabado arruinando innecesariamente el canon de esta historia por querer complacer a cierta sensibilidad pública contemporánea, pero no ha servido de nada. Porque si esto lo hubiese hecho desde el principio, genial, pero no puedes ir metiendo datos para sumarte a la sociedad actual. No puedes hacer eso. No lo veo correcto porque te estás cargando el canon y de hecho incluso esas personas sensibles no se han visto satisfechas con lo que ha hecho J.K. Rowling. De hecho, la han criticado aún más. Por ejemplo, la relación entre Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald. En ningún momento, jamás, se menciona de que haya habido una relación entre ellos amorosa, una relación homosexual, me refiero, ¿no? Y de hecho, si fuese así, no sé por qué en la segunda película, Los crímenes de Grindelwald, no le dieron más a esa trama. De hecho, parecía que lo escondiesen, ¿no? No tiene sentido. No sé lo que va a pasar en esta tercera entrega, pero para mí fue un error. Eran dos amigos, como decíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Dos mejores amigos, los dos con el mismo afán, con el mismo sueño, obsesionados con las reliquias de la muerte y, en esa obsesión, como cualquier pareja de mejores amigos, porque eso creo que nos ha pasado a todos, te peleas. Te peleas y te duele muchísimo porque quieres mucho a esa persona, ¿no? Pero ese afán os lleva a pelearse porque los dos queréis controlar, en este caso, pues bueno, las reliquias de la muerte. Y claro, eso provocó algo muy grave. De hecho, fue una pelea multitudinaria en el sentido en que no estaban ellos dos solos, sino que también estaba sumado a ese duelo Aberforth, que es el hermano de Albus, e incluso estaba por allí Ariana, que resultó pues fatalmente herida y acabó falleciendo. O sea, esto fue gravísimo y eso es lo que separó a Grindelwald de Dumbledore. No sé por qué se tiene que meter la otra historia cuando no sirve para nada. Por otro lado tenemos a la actriz Noma Dumezweni, que dio vida al personaje de Hermione ya de adulto, en su versión adulta, en la obra de teatro Harry Potter y El legado maldito, y es una actriz afro-inglesa. Si estamos acostumbrados a ver a Hermione como una mujer blanca, ¿por qué ahora lo cambia? No tiene ningún sentido que se haga esto, porque el personaje se ha mostrado al mundo a lo largo de 8 películas con piel blanca. Esto no tiene nada que ver con el racismo, tiene que ver con a lo que nos han acostumbrado, y que ahora, por el tema de la inclusividad, vamos a hacer esto. No, es que en el libro realmente el perfil de este personaje se asemeja más a una persona afroinglesa o afroamericana, porque yo dije que tenía el pelo con mucho volumen, que tendía a rizarse, que tenía unos dientes más prominentes. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Como digo, un tema muy polémico y quedaría para hablar largo y tendido y que no ha hecho nada bueno por esta franquicia. 4. Vender la piel del oso antes de cazarlo.
Después de anunciar en 2016 la primera película, supimos también que se trataría de una pentalogía, es decir, 5 películas, sin conocer todavía su argumento, sin saber cómo iba a reaccionar la audiencia ante la primera entrega, y promulgando que se trataría de una aventura a través de 5 países diferentes, como si ahí radicase la importancia de esta historia. Si tú lo que quieres contar es una historia en diferentes países o quieres mostrar diferentes países y diferentes culturas, hazte un documental. Pero no me utilices esa premisa para contarme historias del mundo mágico de esta manera. O sea, le estás dando más importancia a la ciudad donde se va a desarrollar la trama que a la propia trama. Me lo estás dejando muy claro, ¿no? Entonces, creo que eso fue un error garrafal. Hago una película, veo cómo funciona, si tiene salida en la audiencia, y a través de esa respuesta creo otra película, continúo con esa saga, cambio a otro tipo de argumento o pulo ciertos errores, pero simplemente ya anunciar, van a ser 5. Por eso estamos hoy aquí, hablando de esta polémica, precisamente. Y 5. Falta de identidad, pérdida de enfoque, aleatoriedad y desorden. El título o sobrenombre de estas películas está mal elegido. De hecho, los animales fantásticos, incluso el personaje de Newt Scamander, ha ido perdiendo importancia para dar paso a Albus Dumbledore y a Grindelwald, si os dais cuenta, ¿no? Y esa maravillosa historia que hay detrás, que eso sí me parece interesante, ¿no? Que culminaría con el enfrentamiento entre Albus y Dumbledore en una batalla épica, en un duelo final impresionante en 1945, en el que Albus Dumbledore vencería a Grindelwald de manera triunfante y pasaría a la historia como el mago más grande conocido de la época moderna. Eso sí tiene relevancia, ¿verdad? Pero hemos visto que han ido perdiendo fuelle esos otros personajes y esos animales, esas criaturas que nos han ido mostrando. Entonces, como digo, está mal elegido el título. The Wizarding World, historias del mundo mágico, una historia del mundo mágico, no sé, otro tipo de sobrenombre y luego el título de la película, ¿no? Creo que hubiese sido más acorde, pero llamar Animales Fantásticos, Los secretos de Dumbledore. No, para mí no tiene sentido eso, ¿no? Así que es otro de los grandes problemas de esta franquicia. Un sobrenombre muy mal escogido. Los acontecimientos que se van sucediendo a lo largo de estas 2 cintas, que ya conocemos, carecen de importancia para la trama principal. No tienen importancia. De hecho, incluso en las parejas que se forman, ¿no? Tina y Newt no tienen ningún feeling, nada, cero. Pero tampoco lo tienen Queenie y Jacob, tampoco lo tienen Credence y Nagini, por Dios, Nagini, Theseus y Leta, el hermano de Newt, y Leta Lestrange. Y bueno, ya si menciono a Grindelwald y Dumbledore, por favor, metidos en un rollo amoroso, eso ya sí que carece totalmente de sentido para la trama principal. Y sé que habrá gente que lo defienda, pero bueno, para mí, como digo, es un pegote que puso J.K. Rowling para ligarse a este rollo de la inclusividad que está en detrimento completamente del cine, no está aportando nada. Si vas a crear algo, hazlo desde el principio, pero no te quieras sumar al carro a mitad de camino porque te lo cargas. Luego, hay ciertos personajes que es que ni siquiera te interesan. Yusuf, este personaje afroamericano que aparece en escena para saber si Credence puede formar parte de su familia o no. ¿Quién es Yusuf? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Para qué? Es que te da igual. O sea, Yusuf te da igual. Nagini. Conociendo a Nagini y lo que va a pasar con Nagini en el futuro, ¿cómo vas a empatizar con un personaje así? Te da igual. Theseus.
Teseus, el hermano de Newt, no aporta nada, te da igual, igual que Lethal Strange, no aporta nada realmente. Un poco del pasado de Newt, pero es irrelevante para la trama principal. Nicolas Flamel, como digo, abusando del fanservice. ¿Sacas a Nicolas Flamel para no hacer nada en la película? ¿Lanzar un hechizo al final de la cinta? ¿Para qué haces eso? Porque lo conocemos desde el principio, ¿no? En el mundo mágico. Carecen de importancia todos estos datos para la trama principal. Y a todo esto, sumémosle una cantidad ingente de incongruencias en las escenas finales de los crímenes de Grindelwald. ¿Por qué nadie hace nada para detener a Grindelwald y se quedan simplemente escuchando así su discurso, cuando hay una orden de búsqueda y captura? Nadie hace nada. ¿Por qué escuchan su discurso simplemente? ¿Era por su capacidad de convicción? ¿Por qué los aurores matan directamente a la chica esta pelirroja que va con Grindelwald? Si hay infinidad de hechizos que puedes utilizar para detenerla, para amordazarla, pero no matarla. Pero contra Grindelwald no se lanzan hechizos, o no se atreven, o tal. Porque Lethal Strange ataca a Grindelwald sabiendo que al hacer esto lo va a provocar y le va a dar muerte. ¿Es porque se sentía culpable por la historia con Newt y ahora con Teseus? Como digo, incongruencia. ¿Por qué al final de la cinta simplemente Nicolas Flamel lanza un hechizo para ayudar a esto y se acabó? Ya está, no hacen nada más, no ocurre nada más. Y bueno, lo más importante de todo, ¿por qué la cinta recibe el nombre de Los Crímenes de Grindelwald y luego no vemos ningún crimen? O sea, estoy exagerando a lo mejor, pero es un título muy importante, muy fuerte, muy rimbombante, para que luego no le haga justicia a la película. ¿Cuáles son los crímenes que comete Grindelwald? Mandar matar, porque no los mata ni siquiera él, mandar matar a una familia para quedarse con una casa y utilizarla de cuartel general. Y luego creo que mata también a la niñera de Credence, que eso no importa, es que no importa para nada. La niñera de Leta, la medio elfa, ¿eso es un crimen? O sea, ¿tanto título para nada? Como siempre digo últimamente en mis programas, una pena, porque el mundo cinematográfico está sufriendo las consecuencias de la sociedad contemporánea. Error. Bueno, y para terminar me gustaría daros mi idea personal sobre qué hubiese hecho yo con esta franquicia. Serían 3 puntos muy sencillos. Primero, la elección del título. Yo hubiese elegido un título o un sobrenombre del título más adecuado a la historia que se va a contar. Como he dicho antes, The Wizarding World, una historia del mundo mágico, historias del mundo mágico, algo así, ¿no? Y luego ir poniendo pues el título en referencia a la trama, a la historia que voy a contar. Y por supuesto haber hecho un trabajo de mesa de esa pentalogía. 5 películas, todas conectadas una detrás de sí, que tengan sentido. Lo segundo que hubiese hecho es respetar al máximo el canon. Si voy a hacer una franquicia del mundo mágico, voy a respetar al máximo el canon. Fechas, personajes, hechizos, por cierto, porque por ejemplo en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Newt utiliza un hechizo que como que sopla así con su varita y como que se recrea una escena para él saber qué es lo que había ocurrido allí, porque creo que iba buscando el escarbato que se le había escapado, ¿no? Y te preguntas, bueno, ¿y por qué no utilizaron este hechizo para saber lo que ocurrió la noche que asesinaron a los padres de Harry Potter? Y por ejemplo, Sirius Black no hubiese sufrido todos esos años, 12 años, en una prisión en Azkaban, porque habrían visto que Peter Pettigrew es
quien había traicionado a los padres y que se había cortado el dedo. Es decir, ahí hay un fallo enorme de... a lo mejor no de canon, pero sí es como un anacronismo mágico, vamos a decir, ¿no? Porque estás utilizando un hechizo que 50 años después, prácticamente, ¿no? Sí, sí, vamos a decir medio siglo después, o más de medio siglo después, ya no tienes ese conocimiento para usarlo. Fatal. Y tercero, la culminación de la pentalogía conectando con la historia principal de Harry Potter. Es decir, yo hubiese cogido esta pentalogía y hubiese hecho una historia del mundo mágico o historias del mundo mágico, animales fantásticos y dónde encontrarlos. Venga, vale, y te cuento la historia de Newt en 1926. Luego salto un poquito más, ¿no? Y a lo mejor pues pongo 1930. Una historia del mundo mágico, el alzamiento de Grindelwald, por ejemplo, y te cuento toda la historia de Grindelwald, de cómo llega a reunir a su ejército, tal y cual. Tercera película, una historia del mundo mágico, Grindelwald contra Dumbledore, y te cuento la batalla épica final entre Dumbledore y Grindelwald en ese duelo magnífico y cómo Dumbledore se convierte en el mago más grande de la época moderna. Cuarta, una historia del mundo mágico, los orígenes de Voldemort. Que por cierto, seguro que lo sabéis mejor que yo, hay una película hecha por fans en YouTube de eso, precisamente, ¿no? Ahora te cuento los orígenes de Tom Riddle, cómo se llegó a convertir en un mago oscuro. Y quinta, una historia del mundo mágico, la caída del Señor Oscuro y la llegada del niño que sobrevivió. Lo he dicho a lo mejor muy largo, no sé, se podría buscar otra cosa, ¿no? Pero... y resulta que esta última película acaba cuando Voldemort llega a casa de los Potter en Godric's Hollow para matar a Harry y él cae. Y conecta perfectamente con la llegada de Harry Potter a Private Drive, donde los espera Albus Dumbledore y Minerva McGonagall para entregárselo a los Dursley. Creo que hubiese sido impresionante una pentalogía de este tipo, ¿no? Pero bueno, suelen pasar estas cosas a quien no le pagan por su pasión, suele tener mejor ideas que aquellos que pasan su día entero conectados a ello, que reciben sueldazos, ¿eh? Porque ojo lo que ganará un guionista, un productor, pero parece ser que no tienen ideas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Conseguirá la tercera entrega Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore, solventar los problemas que hemos mencionado y que lleva arrastrando tanto tiempo la franquicia? El 8 de abril sabremos la respuesta. Muchas gracias, socios, por pasaros por el canal y compartir conmigo este ratito. Ya sabéis que podéis dejarme un comentario con vuestras opiniones e impresiones, que podéis suscribiros al canal para ayudarme a crecer y regalarme vuestro like si así lo deseáis. Así que nada más, hasta el próximo programa, como siempre os digo, ved mucho cine, sed buenos y rebobinad la cinta, y en este caso, como diría el gran Albus Dumbledore, oscuros y difíciles tiempos nos aguardan. Pronto todos tendremos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil.